Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hace 2014, 2024 años ya, 2024 años, vino el ser más extraordinario a tocar esta tierra. Jesucristo, su nombre. Fue tan revolucionario, es tan revolucionario, que dividió la historia antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Aquellos que digan, no existió Jesucristo, son ignorantes, porque entonces no leyeron ni sus libros de historia, geografía, etc. Bueno, Jesucristo viene con una encomienda tremenda. Viene a salvar a la humanidad, porque la humanidad estaba perdida. Y todos sabemos, a través de la palabra de Dios, sabemos lo que este ser tan extraordinario vino a hacer aquí en la tierra. Cuando viene Jesús viene con un mensaje claro. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? El mensaje que Jesús traía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús andaba predicando, pero ¿dónde andaba predicando Jesús? Jesús estaba predicando, siempre predicaba. ¿A quiénes? ¿A quiénes predicaba Jesús? Hay veces que cuando yo predico, pregunto, porque me gusta saber que la gente está poniendo atención, ¿verdad? Y que estamos entendiendo lo que estamos hablando. Jesús vino y predicó, y él predicaba a los judíos, al pueblo hebreo, ¿ok? Jesús era judío, Jesús no era católico, no existía el catolicismo. Para aquellos que históricamente no entienden y que son católicos, bueno, el catolicismo no existía. Cuando vino Jesucristo, él era judío, ¿ok? Entonces, él vino a la casa de Israel. Entonces, Jesucristo predicaba a los de Israel, ¿ok? Ok, ¿quiénes eran los de Israel? Los hebreos, los judíos. Ok, ya lo ha explicado muchas veces el pastor, ¿no? Para que yo lo explique de nuevo, ahora que no. Ya lo entendieron, ¿verdad? Ok, entonces Jesucristo viene y es un hombre tan extraordinario, tan revolucionario, y empieza a predicar en las sinagogas, y en las sinagogas de los judíos. Y los judíos no entienden quién es Jesús. Y les es presentado y les es manifiesto Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y no lo reconocen. Y ya hemos hablado de eso. Que incluso toma un pergamino y dice, lea al profeta Isaías y les dice, oigan, este es el cumplimiento de esta palabra, que vendría ¿quién? El Hijo de Dios. Y cuando él está leyendo, ellos dicen, blasfema, ¿cómo dice que es el Hijo de Dios? Entonces, cuando Jesús viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes vienen? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero las ovejas de Israel no lo aceptan, no lo reciben. Incluso se le oponen. Y entonces le dicen a Jesús, ¿tú qué vas a hacer el Hijo de Dios? E incluso lo llevan a la cruz. ¿Ok? Y muere Jesús y luego resucita Jesús. ¿Ok? Pero cuando ellos se le oponían, Jesús dijo algo muy importante. Dice, yo he venido para que el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo es un hombre tan extraordinario, pero él viene exclusivamente a la casa de Israel. Quiero dejarles claro esto, porque hoy te vengo a recordar de dónde te sacó Dios a ti, no a la casa de Israel. ¿Y quién eres tú? Mucho tiempo, incluso cuando se lee las escrituras, la gente dice, se está refiriendo a nosotros, y no, las escrituras muchas veces se refieren al pueblo hebreo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, viene Jesús
Y entonces se le aparece una mujer cananea que ni siquiera era de ninguna tribu, que no pertenecía a algún linaje de Abraham. Viene una mujer cananea con una necesidad. Su hija está severamente atormentada. Y entonces viene y le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y daba voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le contestaba. Y entonces los discípulos, les fue tan molesta esta mujer que le dice: Señor, ya despáchala. Ya, porque está dando muchas voces, está haciendo ruido. ¿Alguien ha tenido una necesidad? Cuando alguien tiene una necesidad tan grande, no le dice: por favor. Cuando ya llevas años de tormento, cuando llevas años de dolor, cuando llevas años de agonía, tú no le dices al Señor: por favor. Le dices: por favor, hazme el milagro, por favor. Porque sabes que puede ser tu oportunidad para vivir o morir. Y esa mujer sabía eso. Y entonces ella, siendo que no era pueblo judío, los judíos son muy celosos hasta la fecha. Y no dejaban que nadie se le acercara. Y los discípulos eran judíos. Pedro era judío, era del vulgo, era como judío corrientito, porque se expresaba con vulgaridades, pero era judío. Y todos los discípulos no la dejaban agarrarlo. No, ya despáchala, por favor. Entonces se acerca a Jesús y esa mujer le dice: ¡socorro! ¡Socórreme! ¡Auxilio! Y entonces Jesús le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo habrá gritado esa mujer para llamar la atención de Jesús? Y entonces le dice: no es permitido que tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. Y mucha gente se ha indignado con ese pasaje, pero escuchen algo bien. Agarra a ella y le dice: pues sí, Señor, quizás no sea hija, pero aún los perrillos están esperando que las migajas caigan de la mesa de sus amos. Cuando alguien tiene una necesidad, no le importa. No te importa cómo te llamen. Tú: Señor, dame mi milagro. Señor, yo quiero estar cerca de ti. Y le dice Jesucristo: ay, mujer, cuán grande es tu fe. Y por tu fe, que se haga con tu hija esa sanidad. Y al momento su hija dejó de ser atormentada. ¿Alguien ha tenido una persona en su casa con problemas de esquizofrenia, con problemas de lunáticos, con problemas de locura? ¿Alguien lo ha tenido? Y saben el dolor que es vivir con una persona así y ver cómo sufre todos los días, que no muere pero sufre mucho. Esa mujer fue por un milagro de su hija y no le importó. Entonces Jesús predicaba y predicaba el evangelio, pero ¿saben dónde halló más dureza? En su pueblo. Los suyos no lo quisieron. Dijeron: ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios? Por favor, si conocemos a María, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo va a ser él el Hijo de Dios? Y entonces, por causa de la incredulidad, ¿qué creen que pasó? Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, el pueblo hebreo. Y los suyos no le recibieron. Y por lo tanto, por su transgresión, vino la salvación a un pueblo que no era pueblo, que no era el pueblo de Dios. Porque esa cananea no era judía. Y Jesús volteó a verla. ¿Por qué? Por causa de la fe, cayó en ella y no halló en dónde. En sus hijos. En su pueblo. Entonces, por causa de ellos, por causa de su desobediencia y por causa de su incredulidad, ¿qué creen que pasó? Las hojas naturales que estaban unidas a la raíz que es Jesucristo, pero como no lo aceptaron,
las ramas fueron desgajadas. Las ramas fueron desgajadas. ¿Alguien sabe lo que es desgajar? Ok, arrancadas. Y para ellos eran tantas cosas. Pero como ellos no le recibieron, fueron desgajadas. Desgajadas. Quiero que entiendan esto. Desgajadas. Y la raíz, fíjense bien, quedó así. Y muchos de ellos no le creyeron. Hubieron algunos judíos que creyeron, que son los llamados judíos mesiánicos, que hasta la fecha hay un remanente, pero ahorita hablamos de eso. Y fueron desgajadas esas ramas. Pero gracias a que ellos desobedecieron y a que no lo recibieron, nos abrió la puerta Jesús. ¿Para quién? ¿Para qué? Para que entráramos toda la bola de ¿qué? De gente que no éramos judíos. Ninguno de los que está aquí es judío. O alguien se apellida algo así como ¿cuál? No sé, ¿alguien de aquí es judío? Solensky, algo así, ¿no? Salomón, ¿alguien aquí es judío? Nadie. Pero gracias a que los hebreos dijeron, no, ¿qué va a hacer el Señor? Jesús dijo, ok, a los míos vine y los míos no me recibieron. Entonces, voy a abrir una puerta, voy a abrir la puerta grande. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los llamados gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no éramos judíos. Para no pensar en otra cosa, todos los que no eran judíos. Todos los que no eran judíos. Ustedes antes eran católicos, otros eran mormones, no sé qué más eran. Para ustedes era. Y entonces va Jesús, y entonces va predicando. Y Jesús halla esa dureza en su pueblo. Y dice, ¿sabes qué? Voy a abrir una puerta para que todo aquel que me cree y me reciba, tenga vida eterna y sea hecho hijo de Dios. Y esto no por voluntad de las personas, sino ¿por qué? Por voluntad del Todopoderoso. Y entonces abre esa puerta. Cuando Jesús estaba aquí, a sus discípulos los mandó, ¿se acuerdan que los mandó a predicar? Y cuando los manda a predicar, les dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No le dijo que a los gentiles, ¿o sí? Y les dijo, por camino de gentiles, no vayan. Escúchenme. Jesús había dado una instrucción. Por camino de gentiles, no vayan. Y por casa de samaritanos o ciudades, no entren. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y posteriormente se le acerca esa mujer cananea. Y él voltea a ver a esa mujer. Y esa mujer sabe que el pan ¿para quién es? Era para los hijos. ¿Tú a quién le das el pan? ¿A tu hijo o a los que están en la calle? ¿A quién? A tus hijos. El pan era para los hijos. El pan era para los hebreos. Pero esa mujer tenía una necesidad y creyó y tuvo fe y dijo, yo creo que puede sanar a mi hija. Y entonces, ¡pum!, le arrebata un milagro. Y cuando se va Jesucristo de una manera poderosa, ¿saben qué? Necesito como que alguien me agarre el micrófono, como que mis manos están... Gracias, pastor. Y entonces, ahora sí, ya me voy a despedir. Entonces se va Jesucristo, asciende al cielo, y entonces dice, se va al cielo y les dice a sus discípulos, id a hacer discípulos y está con ellos 40 días después de resucitar. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. No me voy a meter en esos temas para poder llegar al punto al que quiere llegar el Señor. ¿Va? Entonces es crucificado Jesucristo y es resucitado al tercer día. Asciende al cielo, se le aparecen a los discípulos unos hombres diciéndoles, así como lo vieron verse, así va a regresar. Y entonces ellos, estando en el monte del Oliva, un día de reposo, el día de Jerusalén, el Señor Jesús les dice, espérense en el aposento alto. Espérense, no es más ni les dice aposento alto, les dice, espérense en Jerusalén.
hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto. Y una vez que hayan sido investidos de poder de lo alto, conocerán al Consolador. Y entonces, si quieres, ¿para qué? Porque como que siento así que estorbo de este lado. Y entonces les dice, espérense, por favor espérense. Y entonces estos hombres caminan después de que fue recogido Jesús, de que se ascendió al cielo, más bien. Se esperan hasta el día de Pentecostés. Y ellos están en el aposento alto que estaba en Jerusalén. Y cuando están en el aposento alto en Jerusalén, están orando unánimes. ¿Cuántos? ¿Las multitudes? No. Cuando hay fiesta, hasta salen invitados que tú ni siquiera invitaste, ¿sí o no? Pero cuando no hay fiesta, pero cuando la gente se acaba la fiesta, ¿qué sucede? Se van. Y hay 120 hombres que esperan mucho, pero no un tiempo, hasta que viniera la promesa de lo más grande que iba a venir. ¿Para quién? Para los judíos. Jesús abrió la puerta, pero escuchen, cuando se fue Jesús, les dijo, espérense. Entonces llega el día de Pentecostés y un viento recio llena toda la casa. Fuego. Y fue tanto estruendo, un estruendo tan fuerte, que la gente vecina salieron a ver qué había pasado. Y cuando salió esa gente, quiero decirles lo siguiente. Cuando sale esa gente, ellos dicen, ellos están llenos del Espíritu Santo, no conocían al Espíritu de Dios, pero les fueron impartidas como de fuego lenguas y se asentaron sobre ellos. Y ellos empezaron a hablar en lenguas humanas, humanas, pero que ellos no conocían. Es como si tú de repente apenas si hablas español, apenas si te das a entender, y de repente empiezas a hablar francés, ruso, y empiezas a hablar hebreo, así. Y entonces, cuando ellos están tan llenos y empiezan a profetizar y hablaban, ¿de qué hablaban los discípulos? De las maravillas del Señor. ¡Cuán grande es Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo! Y entonces, habían de todas las naciones reunidas en Jerusalén porque iban a festejar la fiesta del Pentecostés. Habían 16 naciones, 16 países que estaban visitando ¿a qué? A Jerusalén. Y eran judíos de 16 naciones que estaban yendo en ese lugar. ¿Y saben qué pasó? Que dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este ruido? ¿Por qué este estruendo? Entonces imagínense a Pedro saliendo y empieza y empieza a hablar en lenguas, y los otros decían, ¿qué? Y de repente salen, o los otros discípulos, órale, salen los Mateo, salen todos los Felipe, sale Juan, Jacobo, empiezan a salir poco a poquito de la casa como borrachos. No se podían mantener. Y entonces los judíos de ahí dijeron, ¿y estos qué les pasa? Están hablando en nuestros idiomas, están hablando en italiano, hasta había gente de Sudáfrica. Pues están hablando así, están hablando de diferentes idiomas en las que nosotros hablamos. Y estos eran de aquí. ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo así? El Espíritu de Dios había venido por primera vez. ¿Y a quiénes vino primero? A los judíos. Quiero que empiecen a notar algo. Los de la promesa del Espíritu Santo era para los judíos. Y ellos fueron los primeros llenos del Espíritu Santo. No los gentiles, los judíos. Ellos conocieron una de las mayores promesas que dio el Señor, la promesa del Espíritu de Dios, la promesa de que el Espíritu del Eterno habitara en templos de carne y hueso. Eso no lo habían experimentado
nadie ni en el pasado decían lo que ustedes hoy están viendo. Dice Pedro, no estamos borrachos, si es bien temprano, ¿cómo no inventen? ¿Cómo creen? Les dice, lo que está sucediendo es que es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y entonces las jovencitas, ¿qué? Jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían y profetizarían, y sobre todos los siervos y las siervas de Dios descendería el Espíritu Santo y profetizarían. Eso era lo que estaba pasando. Y los judíos de ese entonces dijeron, no inventes, hemos oído hablar de Joel, queremos eso que estamos viendo. Y entonces ese Pedro es como cuando dicen, sí, quizás lo reciban, pero ¿saben qué? Primero les digo, ustedes mataron a Jesús, ¿cómo se atreven? Y les dice, mataron al autor y consumador de la vida, pero ¿qué creen? Dios lo resucitó y estuvo con nosotros 40 días y 40 noches con pruebas indubitables después de resucitar. Y entonces los judíos de ese entonces dijeron, ¡wow! ¡Wow! ¿Y si hicimos eso, qué haremos? ¿Qué solución hay para nosotros? ¿Qué haremos? ¿Y saben qué dijo Pedro? Arrepiéntanse. Y en ese momento, en esa hora, 3,000 judíos, óiganlo bien, judíos recibieron al Señor Jesucristo. 3,000, no gentiles, judíos. ¿Dónde están esos judíos? Vamos a ver dónde están. Y después de allí empieza el Espíritu de Dios a usarlos con tremendas proezas, con tremendo poder. A Pedro, a todos los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Discípulos. Esa se la tienen que saber. Juan, Jacobo, Andrés, ¿quién más? Mateo, Judas el celote. ¿A quién más? Marcos no. Ok. Y empiezan a entrar, ya fueron investidos de la promesa, de la mayor promesa, de la segunda mayor promesa, porque la primera era la salvación a través de Jesucristo. Y entra el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a ¿qué? A tener poder. ¿Poder? Poder. Empiezan a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a libertar a los cautivos. Empiezan a ¿qué? A hacer maravillas en ese entonces. En el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Gentiles? No, judíos. Judíos. Y entonces, ¿saben qué pasó? Sí les está atrapando esta maravillosa. Porque cuando Dios me lo empezó a contar, dije, wow, yo lo he oído tantas veces, pero mira qué tremendo es lo que estás queriendo decir. Y entonces, continuamos. Y entonces empiezan a hacer milagros por doquier. Pedro empezaba a hacer muchos milagros y va al pórtico de la Hermosa. Y había un hombre que desde 40 años estaba inválido. Y entonces va él con otro de los discípulos. Y entonces ven a ese hombre y el hombre pidiendo limosna. Y ellos lo ven y le dicen, ¿sabes qué? Levántate. Y lo levantan en el nombre de Jesucristo. Y entonces dijo, camino. ¿Puedo brincar? ¿Alguien sabe lo que es no tener pies? No, ¿verdad? Porque tienen pies. Pero cuando hasta con una uña que tengan enterrada, andan ahí. Imagínense un hombre que 40 años no caminaba. Y de repente, ¡pum!, empieza a caminar. Y empieza a saltar. ¡Wow! Y va con los sacerdotes. Y les dice, ellos me sanaron en el nombre de Jesús. Y entonces, el mismo que mandó a matar a Jesucristo, que mandó a la cruz a Jesucristo, Anás y Caifás, vuelven a aparecer. ¡Uy! Estos, ¿verdad? Como no se cansan de pervertir, ¿verdad? De ser estorbos para el camino del Señor. Pero de repente los llaman y les dicen, ¿saben qué? Ya no prediquen en nombre de ese tal Jesús y de ese tal camino, y lo ponen con C mayúsculo. Ya no prediquen eso. Pero hay una diferencia bien tremenda. Que ahora la gente
la gente empezó a ver el milagro y dijeron, wow, sabemos, damos testimonio que este hombre todos los domingos, los sábados, ahí está pidiendo limosna y que no caminaba. Entonces, maravillados, empiezan a decir, suéltenlos, suéltenlos. Y entonces, Anás y Caifás tuvieron que decir, bueno, suéltenlos, pero no vayan a decir que Jesús hizo eso, ya no lo vuelvan a hacer. Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Y cuando salieron, ¿qué creen que pasó? Empiezan a predicar en el nombre de Jesús y se convierten 5,000 judíos. Entonces, ¿cuántos iban? 8,000 judíos. Entonces, empiezan a predicar de una manera tan tremenda, con un denuedo, con una fuerza tan tremenda. Estos hombres de Dios, pero ¿qué creen? Mucha gente judía se les empezó a oponer. Se les empezó a oponer y decían, no, así como matamos a Jesús, también hay que matar a estos. Y entonces llegó un hombre llamado Gamaliel y les dijo a los judíos, hey, sáquenlos tantito. Tengan cuidado con estos hombres. Porque hace un tiempo, vino un hombre y hizo un movimiento, lo escondieron al hombre y se disipó el movimiento. Luego vino otro hombre, estuvo predicando y lo desaparecieron y también se diluyó el movimiento. Pero si estos hombres de verdad son hombres de Dios, si de verdad estos hombres es una obra de Dios, dice ese movimiento, nadie lo podrá parar. Y dice, y si ustedes los tocan, probablemente se estén levantando contra el mismo Dios. Suéltenlos y no los toquen. Y los soltan. O sea que hubo un entendimiento también en el pueblo judío de que de verdad Jesús era el Hijo de Dios. Pero estaban dudando entre será, no será. Y entonces empezó Pedro a predicar con el nuevo evangelio del Señor, con hechos poderosos, al grado de que su sombra sanaba a la gente. Y la gente los tenían en los patios para que por lo menos los tocara la sombra de Pedro. Y en el nombre de Jesús eran sanados todos esos hombres, todas esas mujeres. Y entonces Pedro empezó a predicar y lo querían encarcelar. De hecho, lo encarcelaron varias veces. Y entonces el ángel de Jehová llegaba y lo sacaba. Y así sucesivamente, unas cosas tremendas. Y entonces, cuando Pedro estaba predicando, ¿dónde creen que predicaba Pedro? En las sinagogas. Pedro seguía predicándole a los judíos. Y entonces, ¿cuándo entramos? Y entonces, ¿cuándo entramos los gentiles? Si solo se dedicaban a predicar ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay gente que dice 3,000 gentiles, no es cierto, judíos, en un inicio. Entonces, no quiero que se me pierdan porque esto está muy impactante. Empieza a predicar. Y a predicar Pedro de una manera tan fuerte sobre la vida de la gente, con tantos hechos poderosos. Y de repente está en un lugar y se le extiende un lienzo a Pedro. ¡Pum! Un lienzo en una visión con aves y cuadrúpedos. Se le extiende y le dice, Pedro, levántate, mate, come. Y Pedro dice, pero Señor, ¿cómo voy? Yo nunca he comido una cosa común, yo nunca he comido una cosa inmunda. Y le dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo ya purifiqué. ¿Se estaba refiriendo a la comida? ¿A qué se refería? Le dijo, abajo están buscando tantos hombres, baja y ve con ellos. Y a la par, un hombre llamado Cornelio, no judío, se le apareció un ángel
y le dijo, llama a mi hijo Simón, que está en la casa del curtidor, le dijo todo. Ve por él y él te va a decir qué hacer. Y van por Pedro, y Pedro ya había visto esa visión y dijo, ¿qué es eso? Y va. Y cuando llega y ve que son puros gentiles, porque Cornelio no desaprovechó. Cornelio agarró, invitó a sus amigos, a su familia, a todos. Dice que ya tenía una reunión ahí. Porque cuando alguien sabe que viene una salvación, ¿no quieres lo mejor para tu casa? Invitas a tu esposa, hasta a tu amiguita de al lado, pero no puede faltar. Pues Cornelio hizo. Y cuando llegó le dijo, ¿para qué me quieres? Dice Pedro. Y dice, pues tú dime, porque a mí me dijo el ángel que tú me ibas a decir qué iba a hacer. Y le dijo Pedro, no tengo idea, pero pues el Señor, y empieza a predicarles. Fue la primera vez que se les predica a gentil, por instrumento, orden de Dios. Y empieza a predicarles, el Señor fue crucificado, les empieza a hablar de la fe en Cristo Jesús. Cuando todavía le estaba hablando, ¡pum!, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora sí, haz de cuenta que eras tú. Y empezó a profetizar la gente. Y el Señor, y entonces los judíos que iban con Pedro, y Pedro se quedaron así como con cara de ¿what? ¿Qué? Y dijo, oh, verdaderamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces toda la casa de Cornelio se convierte. Y ahora iba, a la par que está haciendo esto Pedro, cuando llega Pedro con los discípulos, con la gente que ya se había convertido, judíos, puros judíos que se habían convertido, profetas judíos, habían evangelistas judíos, llegan y le reclaman a Pedro. Y le dicen, ¿por qué les fuiste a predicar? ¿Es cierto que les fuiste a predicar a los gentiles? ¿Esos? ¿Cómo te atreves, Pedro? Entonces Pedro hoy se tragó un reclamo de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste si esto es para nosotros? Si el pan es para los hijos. Y le reclaman. ¿Sabían eso que le reclamaron? Pues le reclaman. Y entonces Pedro les dice, ¿y quién soy yo para oponerme a la voluntad del Padre? Y les cuenta todo. Estaba yo acá, y un lienzo se me extendió y me dijo, mata y come, y eran cuadrúpedos, y yo dije, no como en cosa inmunda, y Dios me dijo, no llames inmundo lo que es puro, lo que yo ya purifiqué y santifiqué. ¿A quién se refería Dios? A nosotros. No la comida. Hay gente que dice, Dios ya nos permite comer carnitas. Coman carnitas, no pasa nada. Pero no se refiere a las carnitas. O a qué comas o no dejes de comer. Se refería a lo que era impuro, los que no éramos hijos. Por eso le llamó perrilla a la mujer. Por eso. Porque el pan no era para los perrillos. No era para qué, para lo que era inmundo. Pero cuando Dios decide abrir esa puerta, abrir ese sendero para nosotros, dice, ya está hecho. Y entonces Pedro les dice, ¿y saben qué? Dios no hace excepción de personas, sino que Dios, me di cuenta que Dios está buscando solo personas dispuestas que le amen, y no importa si son judíos o no. Entonces los judíos dijeron, ¡guau! Pues si Dios dijo así, pues que se haga la voluntad de Dios. Y fue la primera vez que de dos pueblos se hizo uno solo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces, a la par que Pedro está haciendo esto, a la par están predicando, levantan diáconos, levantan a Esteban, levantan a muchos diáconos. Uno de ellos era Esteban y el otro era Felipe. Y cuando Esteban estaba predicando, y dicen que hablaba con tanto denuedo, con tanto poder y con tantas maravillas, porque ellos también hacían milagros en el nombre de Jesús, que lo agarran
y agarraron a Esteban como lo agarraron como Jesús. Y dice la Biblia que estaba un joven Saulo de Tarso, un joven judío, fariseo de fariseos, que no habían creído a Jesucristo. Y dijo, ¿sabes qué? Que lo maten. Y todavía cuando están matando a Esteban, él dice la palabra que él tenía las ropas. Y dije, ¿por qué tenía las ropas? Y dice más adelante, no eran las ropas de Esteban, sino que los que le estaban pegando hasta se quitaron las ropas para pegarle, porque así eran los judíos. Y lo mataron y él dio su voto para que lo mataran. Y no obstante con eso, Saulo dice, ¿sabes qué? Y voy a conseguir cartas para ir a las casas y meterme a las casas de ellos, sacarlos y llevarlos a las cárceles. Y dice la Biblia que él tenía un odio. Él tenía un odio contra Dios, que se llamaban hijos de Dios a través de Cristo. Y entonces consigue cartas para ir a Damasco. Y cuando va a Damasco, pase a Damasco ahí en su caballito con todos los que van con él, y de repente, ¡pum!, una luz fuertísima, más brillante que el sol, se le aparece y tira a los caballos y los tiran y queda ciego. Y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo él, ¿quién eres, Señor? Ahora sí tuvo miedo, ¿eh? Pues no, que muy chipotudo, pues ahí tuvo miedo. Y dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú me persigues. Después de que Jesús se fue, se le apareció a Pablo. Y le dice, soy Jesús, a quien tú me persigues. A quien tú persigues. Vete a tal casa y yo te voy a decir las indicaciones. Y queda ciego 3 días. No veía. Y durante ese tiempo le mandan a Ananías, que era otro discípulo, y a través de él, en el nombre de Jesús, ora y le regresa la vista, y Pablo se convierte a Jesús. Un hombre radical, fariseo de fariseos. Ayer les decía el pastor, fariseo antes es un renombre hasta la fecha, porque es gente muy letrada. Y era fariseo de fariseos. Y entonces llega y dice, ¿sabes qué? Es Jesús. ¿Cómo me atreví hasta dar mi voto para que mataran a Esteban? Estaba bien arrepentido. Y dijo, ¿sabes qué? Pues ahora doy mi vida para Jesucristo. Y empieza a predicar. Y se vuelve un loco por Jesucristo. Y empieza a predicar. ¿Pero a dónde creen que fue a predicar? A las sinagogas. A las sinagogas. Es algo que la gente no entiende. Fue a las sinagogas, y entonces ese Pablo sí era con pum, pum, traía yo luego me imagino que así es el pastor y así soy yo, que traemos la espada desenvainada así. Y entonces les dio con todo, les dio bien duro. Como él conocía la ley, conocía todo, con la misma escritura les comprobaba que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando, pero que no habían creído en él y que lo dejaron pasar. O sea, no lo reconocieron. Y entonces Pablo les decía, y arrepiéntanse porque lo mataron, pero el Señor resucitó para que ustedes se conviertan. Y los judíos decían, ¿qué? Y empezaron a blasfemar contra el camino de Jesucristo, contra los seguidores de Jesucristo y contra Pablo. Y entonces Pablo en una de esas dijo, ¿saben qué? Sí, porque Pablo tenía un temperamento, güey. Dijo, sí, pues yo me sacudo mis vestidos, dijo. Y ustedes ya no me van a juzgar por ustedes. O sea, ya no tengo la carga de ustedes porque yo ya les prediqué. Incluso dice, ya su sangre ya no me cae. Algo así dijo. Porque yo ya les prediqué y ustedes no creyeron. Y todo por eso, ahora me voy a ir a los gentiles. Entonces imagínense que están los judíos, no, que tú estás blasfemando, ¿cómo que Jesús? ¿No me creen? Pues si siguen sin creer, me voy a los gentiles. Y entonces los gentiles estaban afuera de la sinagoga.
bien que no te acepten, que no lo acepten para que a mí me venga a predicar. Y los gentiles estaban con la baba afuera, esperando ese momento. Sí, que no lo reciban para que Pablo nos predique a nosotros. A ver si alcanzamos una promesa, a ver si alcanzamos. Y entonces dice que afuera de las sinagogas estaban los gentiles, los que no tenían derecho a nada. Y estaban así, esperando. Y cuando Pablo dijo eso, dice que se gozaron. Sí, nos va a predicar, nos va a predicar. Y dice que se gozaron a tal grado que le rogaban, quédate, vente ya. Y lo metían a sus casas, predícanos a nosotros. Ese era el gentil, el que sabe que no tenía derecho a nada. Y que le rogaban a Pablo, ¿para qué? Para que les predicara, como esa mujer. A ver si en algún momento nos mira. Ellos no sabían que Jesús ya había abierto la puerta. Recuerden que no estaba la Biblia. Hoy tú la tienes ni la lees. Pero antes no existían. Apenas Marcos, que era el viajero de Pablo, era el que escribía. ¿Cómo iban a saber que Jesús ya había abierto el camino? ¿Saben cuándo lo supieron? Cuando le predicaron a los judíos Pablo, y ellos decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos no quieran? Yo, Señor, yo. Y entonces los gentiles le dijeron, vientos, sí, Pablo. Y Pablo, cuando salió de haber dicho, estos me estaban espiando. Sí, yo creo que sí. Y se va con ellos. Y él, en ese momento, se convierte en el apóstol de los gentiles. Ahora escuchen. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿ha desechado Dios a su pueblo entonces? ¿A su pueblo Israel? ¿Qué piensan? ¿Que no? Entonces, ¿dónde están? Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora fíjense, fue una mujer tan grande. Los gentiles estábamos tan felices porque había llegado la salvación y solamente les dijeron, ¿saben qué? No los circunciden, por eso se hizo el concilio. No, los recién gentiles no los circunciden. Nada más prohíbeles que ¿qué? Prohíbeles de fornicación, ¿de qué? De ahogado. ¿Qué? ¿No saben qué les prohibieron? Dice que se abstengan de fornicación, de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado. ¿Qué? Cuando dice, y díganles que permanezcan. Eso fue lo único que nos dejaron a los gentiles de hacer. ¿Para qué? Para que nosotros nos abstuviéramos de ¿qué? De fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de ahogado. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y entonces empieza a hacer una predicación tan grande y los gentiles éramos los necesitados, los cojos, los ciegos, los mudos, ahí estaban los gentiles. Y dijimos, amén, y órale, masivos, ¿qué? Milagros hechos por los discípulos. ¿A quién? A los gentiles. Y llega a ser tan grande que Pablo llega a Iconio, Listra, Antioquía, y por primera vez nos llaman cristianos en Antioquía. Fue un mover tan grande porque Pablo estuvo ahí 2 años y estaba confirmando a la gente en la fe, y fue tan grande ese chaparrito. Yo no sé por qué dicen que es chaparrito, pero es un hombre grande en Dios. Y fue tan fuerte la convicción que llenó toda Asia del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos gentiles nos convertimos ahí? ¡Wow! De hecho, en España dicen que hay una, voy a ir después, cuando vaya les saco foto, se las traigo, que dice que era la última piedra en la que llegó Pablo y dijo, hasta aquí, ya no veo otro gentil que a quien predicarle. Era tan fuerte la convicción de Pablo que incluso lo llevaron con los reyes de ese entonces en Roma. Y hubo uno de ellos que era Agripa que le dijo,
lo oía, querían oírlo. Y dijo, Pablo, casi ahorita estoy a punto de convertirme a ser cristiano. Le dijo eso. Está en las escrituras, no lo estoy inventando. Y entonces, este Pablo sobrenatural, este Pablo impactante, dice, wow, yo soy el apóstol de los gentiles. Y convirtió casi toda Asia en el cristianismo. Y de esos queda un remanente. Ahora, ¿habrá desechado Dios a los de su pueblo? En ninguna manera. Cuando está Elías diciéndole a Dios, Dios, mira Señor, aquí han matado a tus profetas y a tus altares los han derribado y solo yo he quedado, solo yo quedé. Le dice Dios, no Elías, te equivocas, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante cochinadas. 7,000 hombres que son santificados para mí. Y así como en ese entonces Dios se reservó un remanente, así también ahora ha quedado un remanente puro del Señor por gracia. Ahora fíjense, ¿qué es lo que buscaba Israel? No lo halló, no lo había alcanzado. Pero aquellos escogidos lo han alcanzado las promesas, y los demás fueron endurecidos. Fíjense lo que ha pasado. Vamos a ver. La gente que continuó con el mover. Gentiles, Kathryn Kuhlman era gentil. Billy Graham era gentil. ¿Quién de ellos era judío? Ninguno. Continuaron el movimiento. Continuaron con la presencia de, no el movimiento, con la presencia del Señor. Bueno, sabemos perfectamente de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, cómo se viene huyendo de los reyes de Inglaterra, y cuando vienen, ¿a dónde vienen? A Estados Unidos, y crean las 13 colonias. Y por eso Estados Unidos en su mayoría son cristianos, porque se les predicó el evangelio puro. A diferencia de México, ¿va? Que aquí puro mallita, puro torcido, ¿va? Que gracias a Dios ya no están. Punto. Los exterminó. Con ese meteorito, ¿va? Bueno, sí es cierto, gracias a Dios. Punto. Entonces, perdón, luego soy bromista. Punto, pero evangeliza. En la Reforma Protestante evangeliza. Y entonces traen lo que Jesucristo hizo. Traen el mensaje de salvación. Y entonces vemos hombres que se dejaron, sin que fueran judíos, sin que se dejaron llenar del Espíritu Santo. Y cuántas grandes cruzadas hemos tenido. Una Kathryn Kuhlman que a través de las manos de esa mujer, en el nombre de Jesús, Dios ha sanado a tanta gente. Pero mucha gente se quedó con los movimientos, y no eran movimientos, era la presencia del Señor mismo, era el cumplimiento ¿de qué? De la profecía de Joel para este tiempo. ¿En ustedes ha venido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Y los escogidos lo alcanzamos, lo hemos alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Fíjense cómo hoy está el pueblo judío. Ellos no aceptan a Jesús. Apenas vi a un rabino que estaba tan lleno de odio por los cristianos, que decía, ¿cómo? Pero hasta le temblaba la cara. Y yo dije, ¿qué onda? Pero ¿cómo dicen que ese es nuestro Salvador? Será el suyo, dijo. Y cuando dijo eso dije, ay Señor, ¿qué está pasando? Dice la palabra, y que los demás fueron endurecidos, y Dios les dio un espíritu de estupor, para que teniendo ojos no vean, y teniendo oídos no escuchen, ni entiendan, ni se conviertan, ni que los sane Dios.
Por eso mucha gente, aunque está oyendo la palabra de Dios, está como, pum, pum, le rebota, pum, no entiende, no entiende. Aunque ven milagros, hay gente que dice, no, quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué pasó? Y hoy hay gente endurecida así. Hemos ido a los hospitales y hubo un hombre que fue levantado por el Espíritu de Dios en este hospital en el General. ¿Y sabe qué decía la gente? ¿Quién sabe? Estaba muerto, ya se le habían dado el acta de defunción. Y de repente eran unos tamaleros que eran cristianos, así. Y se despertó y la gente gritaba, el muerto ya no está muerto. Y la gente dice, ¿usted qué? Y yo decía, estos están más muertos que vivos. No entienden, no comprenden. Entonces, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran, fíjense, para provocarles a celos. Fíjense cómo es Dios tan tremendo. ¿De quién era el pan? ¿De quién eran las promesas? De ellos. Pero por causa de su transgresión, vino la salvación a nosotros los gentiles, para provocarlos a celos. Para ver si algún judío estaba celoso, porque como les dije, sí estaban celosos algunos. Pero otros, no importó el celo, que se dejaron perder. Pero dice la palabra de Dios, si por su transgresión fue la riqueza del mundo, y si por su defección de los judíos, de este pueblo hebreo que no aceptó a Cristo, fue la riqueza para nosotros los gentiles, cuanto más será su plena restauración. Entonces mismo Pablo decía, les hablo a ustedes, gentiles. Quisiera yo, si de alguna manera pudiera lograr que por causa de celos los de mi sangre se convirtieran y se salvaran, les pondría más pique, más celo. ¿Para qué? Para ver si te conviertes a Dios. Pero si su exclusión ha sido la reconciliación del mundo con Dios, si su exclusión del pueblo hebreo, de los judíos, vino a ser la reconciliación del hombre con Dios, ¿cuán grande será de nuevo su admisión? ¿Qué será su admisión de nuevo de los judíos? Sino vida de entre los muertos. Y fíjense, y si las primicias que eran ellos son santas, también lo es la masa restante. ¿Quién es la masa restante? Para que no se te olvide. Nosotros. Y si la raíz es santa, también lo es las ramas. Y si tú siendo olivo silvestre, tú eras un olivo silvestre, las ramas naturales fueron, ¿qué les dije? Desgajadas. Y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado, porque ellos fueron desgajados. Y ahora los que fueron desgajados, para que tú estés en su lugar. Y ahora tú tengas las promesas, seas partícipe de la raíz. ¿Quién es la raíz? Jesucristo. Y de la rica savia del buen olivo. Fuiste injertado sin que fueras un olivo de esa naturaleza. Hoy le llaman injertos, ¿no? Alguien que sepa de cultivo y te sale como una cosa rara, ¿no? En vez de manzanita pones una manzana con una mandarina, ¿qué te sale? Manzana mandarina, ¿no? O sea, te sale una cosa extraña. Pero Dios dijo, no. Arrancó las hojas naturales para ser injertado tú y que fueras partícipe de las grandes cosas, de las grandes promesas santas. Y fíjense, por eso tú no te puedes jactar y decir, yo sustento la raíz. No, tú eres sustentado por la raíz.
Por eso ahora la iglesia cristiana que se jacta y que cree que puede vivir sin el Espíritu Santo y que puede predicar lo que se le pega la gana y sacar a Jesucristo de las congregaciones, está totalmente equivocada. ¿Saben por qué? Porque si Dios no perdonó a las hojas naturales, tampoco te va a perdonar a ti. ¿Por qué creen? Ese concepto de supergracia, de yo puedo ser cristiano, pero por acá puedo estarle dándole pum pum una ribotota, yo puedo estar diciendo que no quiero gente que adore a Dios, sino que quiero cantantes, yo puedo estar diciendo cada patraña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién les dijo? No se merecían nada. Esa es la verdad. El olivo silvestre es silvestre. No merecían nada. Y por la gracia de Dios, imagínate, no perdonó a las hojas naturales. ¿Por qué fueron desgajadas? Por incredulidad, porque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Como ahora tú puedes estar aquí sentado y decir, ¿quién sabe qué habla esta tipa? ¿Quién es ese Jesús? Pues te lo presento. Jesús murió por ti, para salvarte. ¿Y sabes qué? No tenías ningún derecho, pero por gracia te hizo Hijo de Dios Padre a través de Cristo, por su sacrificio. Si no lo quieres recibir, pues no lo recibas. Estarás como aquellos judíos incrédulos. Pero por su incredulidad, estos judíos fueron desgajados. Y por causa de de que se desgajó esas ramas naturales, tú ahora eres injertado, fuiste injertado. Entonces tú dirás, ellos fueron desgajados para que yo fuera injertado. Entonces, ¿dónde está la vanagloria? ¿Dónde están aquellos que dicen, es que mis dones, es que se vanaglorian? Gentil eres y gentil eras. Y Dios te sacó de esa condición para que fueras hijo. Pero nada tienes que gloriarte. En nada. En nada. ¿O sí hay por qué gloriarse? En nada. Y las ramas naturales fueron desgajadas por causa de la incredulidad, pero tú por fe sigues de pie. Entonces, si es por fe, en la fe en Dios, no te jactes. Teme a Dios. Por eso el pueblo gentil, hoy Dios me dijo, tienes que irles a recordar quiénes son ellos. Porque el pueblo gentil se le olvidó tanto de dónde lo saqué, que ahora hacen lo que hacen. Y fíjense, pero Dios que es bueno, pero Dios que es poderoso, te dice a ti, ahora puedes mirar la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que fueron cortados, pero la bondad para contigo, que fuiste un olivo silvestre, plantado, injertado en un buen olivo, contra naturaleza. Así que teme y no te jactes, porque si no también tú puedes ser arrancado. ¿Y qué pasaría si no prevaleciere la incredulidad de los judíos? Serían reinsertados y van a ser reinsertados. Porque Dios es poderoso para poder hacer lo que a Él se le plazca. Y si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, de esos que crecen así son los árboles. ¿No los han visto? Yo sí, porque tengo plantas. Y cuando sale una hoja silvestre, ¡ay! Crece bien grandota, pero crece así como así crece. Si tú fuiste cortado del olivo silvestre contra naturaleza, fuiste injertado en la raíz, en el buen olivo, cuanto más las ramas naturales podrán volver a ser reinjertadas en la raíz. Y quiero decirles algo,
ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escúchenme. Y después de ahí, todo Israel será salvo. Porque como está escrito, de Sión vendrá el libertador de Israel y quitará de Jacob la impiedad. Y este será el pacto que tendrá Dios con ellos cuando haya quitado su pecado de en medio de ellos. ¿Qué te estoy diciendo? Los judíos fueron endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Por eso viene un avivamiento tremendo. Por eso viene un despertar tremendo sobre todas las naciones. Pero, ¿qué creen que va a pasar? Un sacudimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mientras tú crees que todo lo puedes, que tú eres autosuficiente, chipotludo, ¿cuándo te vas a humillar? Pero cuando no haya comida, pero cuando te estén enfermando, pero cuando estén ahí, cuando estén en hambruna, vas a decir, quién sabe, un día una mujer estuvo gritando y diciendo, arrepiéntete mientras hay tiempo, porque solo el remanente del Señor quedará en pie, no más. Y ahorita les voy a decir quién es ese remanente. Por eso la iglesia gentil, que antes era gentil, no puede vacilar más. Nunca tuvo que haber vacilado. ¿Quién le dijo en la cabezota que podía vacilar? ¿Quién te dijo como gentil que podías vacilar? ¿Quién? ¿Quién te dijo que podías estar aquí con la querida ya? Que podías estar aquí ya echándole el ojito a la chava de tu empresa. ¿Quién? ¿Quién te dijo que podías fornicar, joven? ¿Quién te dijo? Porque el que te lo dijo te desvió. Y son guías de ciegos, ciegos guiando a ciegos. Por eso yo les decía apenas en una intercesión, ¿cómo es posible? Están llenas las iglesias de multitudes de gente que, están bailando slam, y una está rockeando. Pero eso sí se salen, y los chavos fornicando entre ellos todos. Porque ya no predican del pecado, de que te arrepientas. Ya no hablan de que va a haber un juicio. Ya no hablan de que va a haber una resurrección. No, eso no. Eso no lo prediques. ¿Pero qué predicó Jesús? ¿Qué dijo Jesús que teníamos que predicar? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca dijo, échenle vuelo en el hacha al fin que yo los perdono de todo. Dios te perdona cuando llegas. Cuando llegas todo sucio, como llegamos todos. ¿Quién llegó limpio? Que levante la mano, ¿quién llegó limpio? Llegamos bien puerquitos. Hasta nada nos faltaba hacerle, la verdad, llegamos puerquitos. Puerquis. Llegamos sucios. Pero por su gracia, por su misericordia, me dijo. Yo le dije, Señor, yo soy una necesitada de ti. Yo ya estoy harta de esto que es feliz de vida. Quiero una vida contigo. ¿Puedo ser partícipe de esa gran mesa que sirves? Que está destinada para los hijos. Aunque no soy hija, ¿puedes adoptarme? ¿Puedes adoptarme? ¿Puedes adoptarme? Porque soy como una huérfana. Me siento así. ¿Puedes adoptarme? Y fue cuando Dios dijo, órale. Por eso yo les predicaba en algún momento. El adoptado, cuando sabe que es adoptado, es más agradecido, doblemente agradecido que el hijo natural. Porque los hijos naturales hasta respondones te salen y creen que todos se merecen. Pero el hijo adoptado hasta anda granjeándose, te limpio los zapatos para que lo amen. ¿No han ido a los orfanatos? Los niños, los grandes ya nadie los quiere, porque están grandotes.
Y cuando te ven, se te pegan como gatitos y están así. Ay, te amo, te quiero. Y como te van a amar, te van a querer. Pero te dicen eso para ver si extiendes tu mano y los abrazas. Ese es un adoptado. Ese soy yo. Ese es el gentil, que no era nadie. Que no se merecía nada. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a elección, ellos son amados por causa de los padres. ¿Quiénes fueron los padres? Abraham, Isaac, y Dios es un Dios de promesas. Y los dones de Dios son irrevocables. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y si Dios los llamó a ellos, y a lo mejor desobedecieron, pero si los llamó a ellos, Dios no los suelta. Y hay gente aquí que ni le importa, ni fu ni fa lo que le pasa a los judíos. ¿A mí qué me importa? ¿Al fin están hasta Israel? ¿Y qué te crees? Son tan importantes. Son tan importantes. Y si nosotros, como antes, éramos desobedientes a Dios, pero alcanzamos misericordia de Dios por causa de la desobediencia de los judíos, así también ahora estos son desobedientes, pero por cuanto nosotros alcanzamos misericordia, nos fue concedida a nosotros misericordia, también ellos van a alcanzar misericordia. Entonces, Dios sujetó a todos a desobediencia, para que a todos nos tuviera misericordia. ¡Guau! Yo no sé tú, pero cuán grande es la ciencia, la sabiduría, la omnipotencia, la omnisciencia del Altísimo. Porque hay un plan reservado para que ellos vuelvan. Entonces, vuelvan al Señor. Entonces, hoy iglesia, tú eres un tipo de Esther. Porque así como Esther fue huérfana, nosotros éramos huérfanos. Y Dios nos llevó a un castillo, nos ha llevado a cosas sobrenaturales, impactantes. Ahora, el Señor nos ha dicho también en la oración que vendrán judíos. No sé, los que están conmigo en la oración, Dios nos ha dicho, van a venir mis hijos. Van a venir mis hijos. Yo estoy feliz. Porque Dios los va a volver a reinjertar. Y Dios me había dicho ahora, ustedes son un tipo de Esther. Como Esther era huérfana, ustedes también eran huérfanos. Pero hubo un día donde iban a ser exterminados todos los judíos. ¿Sí se acuerdan? ¿O saben la historia? En el imperio medo-persa. Y entonces le dijo Mardoqueo a Esther, no pienses que si te quedas callada vas a prevalecer en el castillo, siendo tú la única judía encubierta, porque estaba encubierta. Dijo, tendrás que ir delante del rey y tendrás que ir para interceder por tus hermanos. Y hoy, iglesia, ve el mensaje que está dando el Señor. Tú vas a ir y vas a ir a interceder por tus hermanos. Vas a ir, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, yo sé que mucha gente va a decir, a mí qué me importan los judíos. No pienses así. A mí me había dicho el Señor, tenía yo un pueblo hebreo. Cuando vine, ese pueblo se dividió.
quiero que lo vayan siguiendo. Se dividió. Entre los que me creyeron, ya vimos que hubieron gente que creyó a Jesús y que recibió el don del Espíritu Santo, hebreos, judíos, pero hubo gente que no. El pueblo de Dios se dividió en dos, entre los que creyeron y entre los que no creyeron. Pero de ahí surgió un pueblo, un nuevo pueblo, llamado los gentiles. Pero el pueblo gentil, ese pueblo gentil se dividió en dos. El pueblo gentil que me reconoció y que tiene la presencia de Dios, y el pueblo gentil que no me reconoce y que dejó mi presencia. ¿Qué es lo que hoy vivimos? Dijo el Señor, pero yo tomaré mi remanente. ¿Se acuerdan de esto? De los que creyeron, judíos. Hasta la fecha hay gente judía, mesiánica, que habla de Jesucristo. Y ahí está Dios guardándose el remanente. Y los gentiles que todavía que vamos a creer siempre, permaneceremos siempre en el Espíritu de Dios y en Jesucristo, de ellos va a ser un solo pueblo. Entonces, es el tiempo que entiendan. Ahora tenemos que orar hasta por los gentiles desviados. Porque esas iglesias que andan hablando, la supergracia y otras cosas, están desviando a la gente. Y por eso Dios está teniendo paciencia. ¿Con quién? Con nosotros. Porque dice que ha acontecido un endurecimiento a Israel en parte, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Entonces eso quiere decir que Dios está esperando que entre la mayor cantidad de ¿qué? De gentiles, entre. Y ahora tenemos que orar hasta por los gentiles desviados, que se arrepientan. Ya empezamos. Ahora el Señor, que se arrepientan, que esos ministros que están hablando de prosperidad, pero para hacerse ricos, que se arrepientan, y si Dios quiere también se van a salvar. Entonces, que lleguen, que entre la mayor cantidad de gentiles, que entre. Por eso viene el mayor avivamiento. Porque una vez que hayamos entrado todos los gentiles, no pierdas tu lugar. Una vez que hayamos entrado todos los que antes éramos gentiles, ahora sí, van a dejar de estar duros los judíos y van a creer en Jesucristo y los va a salvar a Cristo. Y ahora vamos a ser un solo pueblo. Entonces, el mensaje del día de hoy es muy claro y fuerte. Es el tiempo, Esther. Escúchame bien. Es el tiempo. Tú eres la tipología, ahora eres un tipo de Esther. Es el tiempo de que te levantes por tus hermanos judíos, por tus hermanos gentiles que están extraviados. E intercedas ante el Rey por ellos. Es el tiempo de que tomes la espada, la palabra del Espíritu. Agradezcas, porque tú no merecías nada, pero lo tienes todo. O lo tienes todo, porque lo tienes a Él. Tienes la promesa mayor que fue la salvación a través de Jesucristo. La promesa mayor de que ahora eres hijo de Dios, el gran yo soy en Cristo Jesús. Y tienes la promesa de haber recibido al Espíritu de Dios, al Espíritu del Eterno en ti. Así que lo tienes todo. Así que levántate, en este momento levántate